Buenas tardes, todos los alumnas del SERP Suroeste, de la asignatura Sociología de la Educación. Bueno, esta es nuestra segunda clase. Nosotros vamos a trabajar sobre un texto que se llama Sociología de la Educación, el desarrollo de la sociología de la educación. Los autores son Ramón Flecha y Olga Serradell de la Universidad de Barcelona, y nos vamos a centrar en las aportaciones de los clásicos Comte, Marx, Durkheim y Weber. Bien, este texto está en un libro y les voy a ir señalando más o menos para que vean de qué se trata este capítulo. Yo lo voy a colgar en la plataforma, pero es desde la página 63 a la página 83 que nos vamos a centrar. Principalmente vamos a abordar las aportaciones de los clásicos de Comte, Marx, Durkheim y Weber. Bien, primero que nada me gustaría centrarme un poquito en el positivismo sociológico, de quienes los principales autores que dan ideas a esta corriente de pensamiento son Comte, Spencer y Durkheim. A esta corriente de pensamiento se le llama positivismo sociológico. Bien, ¿a qué le llamamos? ¿Qué rasgos podemos señalar de esta corriente? El positivismo se niega a admitir otra realidad que no sea la de los hechos y a investigar otra cosa que no sea la relación entre los hechos. Surge en el siglo XIX como reacción a la filosofía romántica especulativa y tuvo tal influencia que logró en mayor o menor grado afectar la mayor parte del pensamiento social. Bien, en ciencias sociales los positivistas asumieron para sí el método y las técnicas de las ciencias naturales y se fijaron los mismos objetivos que éstas. La formulación de leyes generales que permitieran explicar y predecir los fenómenos. Bien, las dificultades luego de generalización que muy pronto tuvieron las ciencias sociales, porque era muy difícil generalizar, ellos decían que eran justificadas por un rezago o un atraso de estas ciencias sociales dado su surgimiento más tardío. Pero los positivistas no dudan con el tiempo de que se llegará a la misma exactitud de predicción que poseen las ciencias naturales. Bien, la sociología, al igual que otras ciencias, sirve para predecir, y así se denomina la importancia atribuida a los hechos hace que el objeto de estudio se encuentre limitado a aquello que está dado como datos de los sentidos, por lo cual serían entonces objetivos. Es decir, existe una realidad social independiente de los sujetos que la representan. Y hay una idea de progreso en el campo del conocimiento y de la técnica, pero sobre todo en el terreno social, que también es típica del positivismo y de todo el siglo XIX. Esa idea de progreso, de evolución, y la evolución de la humanidad en este sentido tenía una idea positiva, era positivo, la humanidad iba a ir evolucionando de manera positiva. La idea del mejoramiento progresivo de la humanidad, ya sea en etapas distintivas y sucesivas o en forma de ascenso constante, está bien claro en Comte, en Spencer y en Durkheim, ¿sí? Bien. Veamos qué sucede con Comte, que él escribe entre 1798
bueno, él vive, nace en 1798 y muere en 1857, para que ustedes se ubiquen históricamente en qué proceso estamos. A comienzos del siglo XIX, el clima intelectual de Francia estaba dominado por un fuerte sentimiento de optimismo respecto a las posibilidades de la razón humana. ¿Sí? Las ciencias naturales surgidas en el siglo XVII venían haciendo grandes avances y habían puesto de manifiesto la existencia de regularidades que permitían por primera vez percibir el orden en el mundo. El universo era ordenado y estaba sometido a leyes. Correspondía a las ciencias la tarea de descubrir esas leyes inmutables. Bien, el poder de la razón no tenía límites y el mejoramiento futuro de la humanidad era indiscutible. Por otro lado, se sufrían los vaivenes de la Revolución Francesa y en el terreno social y político el orden no era tan evidente como en el mundo natural. Pero había una confianza ciega en la ciencia y muchos como Turgot, Montesquieu y Condorcet en el siglo XVIII habían sostenido que existían leyes análogas a las naturales que regían el orden social. Bien, el conocimiento de esas leyes nos iban a ayudar a solucionar los problemas sociales. En este ambiente de ideas crece Comte y a los 19 años empezó a trabajar con Saint-Simon estrechamente y muchas veces no se sabe cuáles ideas eran de uno y de otro. Bien. Estoy haciendo una introducción para ver qué plantearon cada uno de estos autores positivistas en el ámbito de la educación. ¿Qué nos dice Comte? Bueno, Comte habla sobre su principio fundamental, es el orden, ¿verdad? Tiene dos principios, la estática y la dinámica. La estática señala que las condiciones de la existencia de la sociedad consisten en investigar las leyes de acción y reacción de las distintas partes del sistema social. Es decir, lo que importa es estudiar las unidades de estudio de las instituciones de la sociedad, como la familia o la economía, ¿verdad? Pero deben estudiarse por separado, como si tuvieran existencia independiente, ¿sí? El principio fundamental de la estática es el orden. Es decir, la sociología no se tiene que preocupar por el individuo, sino por la familia o un grupo mayor, ¿verdad? Bien. Desde este punto de vista, en la sociedad hay tres niveles distintos: el individuo, la familia y las combinaciones sociales, y es lo que corresponde a la humanidad misma. Y luego la dinámica, que consiste en el estudio de lo que hoy llamamos el cambio social y que Comte formuló como leyes de sucesión o de evolución de la sociedad. Creía que las sociedades pasan por ciertas etapas fijas y que se dirigían inevitablemente hacia un progresivo perfeccionamiento. ¿Tá? Además, él creía que había que mirar a la sociedad europea para entender que todas las sociedades iban a pasar por esa evolución y alcanzar ese estadio, ¿verdad? Le daba mucha importancia al desarrollo intelectual, ¿sí? Y por eso él decía que se iba a dar un progreso material. Comte le llamó a ese progreso la ley de los tres estadios, ¿sí? Por las cuales las sociedades pasan por tres estadios: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. ¿Tá? El estadio teológico es en ese estadio los hombres se explican el mundo y los fenómenos naturales a través de la existencia de seres sobrenaturales que intervienen en él. Estas fuerzas sobrenaturales pueden ser objetos a las cuales se le atribuyen cualidades mágicas,
como el fetichismo, puede ser una pluralidad de dioses, como el politeísmo, o puede tratarse de un solo dios, como el monoteísmo, ¿sí? Luego tenemos el estado metafísico, en el cual los hombres se orientan más bien a captar una supuesta esencia de las cosas a través de la razón y la reflexión filosófica. Bien, esta etapa de la razón humana identifica el conocimiento con la especulación a partir de grandes ideas abstractas, y luego el estado positivo, caracterizado por la actividad científica, la búsqueda de las causas de los fenómenos, no ya de su esencia, y la formulación de leyes universales. ¿Tá? Entonces, estas formas de representarse el mundo, que son tres, teológica, metafísica y positiva, nos van a llevar a distintos modos de organización de la sociedad. En la etapa teológica, el orden social gira en torno a la familia. En la metafísica predomina la organización estatal. Y finalmente, lo característico del estado positivo es lo que dice Comte, la formulación de un orden universal cuya unidad es la humanidad misma, ¿sí? La ley de los tres estadios se aplica también a las distintas etapas de la vida de los individuos. Por ejemplo, al principio se pasa por un estado teológico, la infancia, el metafísico, la adolescencia, y el positivo, la madurez. Bien, ¿qué es lo que dice Comte? Esto, él también menciona que la sociología es la física social. Esta ley también se aplica a lo que son las ciencias. Es decir, la más abstracta y menos compleja para él es la matemática. Esto es discutible, pero bueno. Luego está la mecánica, astronomía, la física, la química y la biología. Por encima de ellas va a estar lo que es la física social, que luego él le llama sociología, que es la ciencia que estudia los fenómenos más concretos y complejos. Y bueno, es la última al ingresar en el estado positivo, es decir, en alcanzar el estatus y adoptar los métodos de la ciencia. Para Comte, el método positivo existe la subordinación de las ideas y los conceptos a los hechos, ¿sí? La aceptación de que los fenómenos sociales están sometidos a leyes que son universales. Solo sobre estas premisas podrá constituirse una ciencia de lo social. Es importante destacar que Comte siempre resistió a identificar el método positivo con el uso de las matemáticas y la estadística, y miró con desconfianza algunos intentos de aplicarla al estudio de los fenómenos sociales. Bien, la sociología va a tener procedimientos como la observación, la comparación, la experimentación y el método histórico, que busca leyes generales de los cambios en las ideas de los hombres. Bien, este resumen es tomado del libro de Adriana Marrero, de Introducción a la Sociología, tomo 1, y mi intención es introducirlos al texto de Ramón Flecha y Olga Serradell,